Bueno, entonces, para que esa función racional esté bien definida, el denominador no se puede anular. Entonces, el dominio van a ser todos los reales, excepto aquellos valores de x que anulan al denominador. ¿Se acuerdan cuando vimos expresiones en ecuaciones racionales? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Excluir aquellos valores donde se anulaba el denominador, y esas no podían ser soluciones. ¿Se acuerdan? Bueno, acá esos valores que anulan el denominador son valores que los tenemos que excluir del dominio, porque es ahí donde la función tiene problemas, es ahí donde no está definida la función. Para las funciones estas racionales, yo les voy a pedir que lo dibujen con el GeoGebra. O sea, hay algunas que son sencillas y que lo podemos hacer usando tablitas de valores, pero si no, se van a ayudar con el GeoGebra. Si lo tienen en el celular, buenísimo. Si no lo tienen en el celular, lo pueden con el Google directamente. Hay un GeoGebra online, no hace falta descargarlo, porque por ahí no tienen memoria, me dicen eso, y bueno, lo pueden hacer con el Google, ¿estamos? El online. Entonces, lo que yo les decía, el dominio de la función racional es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos valores de x que anulan el denominador, que anulan el q de x. Bueno, de las funciones racionales, veamos qué pasa si tiene intersección o no con el eje x, con el eje y. Cuando nosotros buscamos la intersección con el eje y, estamos pidiendo que el x valga 0. Bueno, nosotros lo que tenemos que ver es que si ese valor x igual a 0, pertenece al dominio. Si en el caso de que el 0, que el x igual a 0, pertenezca al dominio, entonces ahí recién voy a poder calcular la intersección con el eje y. Porque puede ocurrir que uno de los valores excluidos sea el 0, entonces no va a tener intersección con el eje y. ¿Estamos? Si pertenece, entonces el punto de intersección va a ser 0, f de 0. Cuando buscamos la intersección, cuando buscamos un ejemplo de esto, que cuando no hay intersección, miren, un ejemplo, cuando ustedes tienen f de x igual a 4 sobre x, el dominio de esa función racional son todos los reales menos el 0. Entonces, el 0 no pertenece al dominio. Como no pertenece al dominio, esta función f de x igual a 4 sobre x no tiene intersección con el eje y. ¿Estamos? Para hacer la intersección con el eje x son los ceros o las raíces de una función. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, digamos, es la intersección con el eje x. Y en ese caso, el y pasa a tomar el valor 0. Es por eso que ponemos f de x igual a 0. Miren un ejemplo. Si ustedes tienen una función racional, x menos 2 sobre x cuadrado menos 1. Esa es la función y. Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que determinar es el dominio. El dominio de esta función son todos los reales menos qué valores. ¿Uno? Ajá, y qué, sí, menos 1 y qué otro valor. Y 1, claro, porque esa es una diferencia de cuadrado. 1 y menos 1 son los valores que están excluidos del denominador, que del dominio. ¿Por qué? Porque anulan el denominador. Cuando vamos a hacer la intersección con el eje x, ¿sí? O sea, el y vale 0. Entonces nos va a quedar x menos 2 sobre x cuadrado menos 1 igual a 0. Si ustedes tienen un cociente igual a 0, eso significa que el numerador es igual a 0. ¿Sí? Y entonces para que el numerador sea 0, el x es igual a 2. Es decir, que intersecta el eje x en x igual a 2. Y en el caso de que hagamos la intersección con el eje y, el x toma el valor 0. El 0 es un valor que sí pertenece al dominio de la función. Entonces sí voy a poder calcular la intersección. Bueno, entonces, si el x vale 0, me va a quedar y igual a 0 menos 2 sobre 0 al cuadrado menos 1. Entonces nos queda menos 2 sobre menos 1 y eso es igual a 2. O sea que intersecta el eje y en y igual a 2. ¿Estamos? Si yo quiero hacer la gráfica de esto, lo van a hacer con el GeoGebra, chicos. ¿Sí? Lo van a hacer con el GeoGebra. Y nos faltan cositas de ver para
para que podamos hacer la gráfica. Pero hasta ahí vamos sacando dominio, vamos sacando intersecciones con el eje X, con el eje Y, y ya seguí. ¿Copiaron para mover la pantalla? ¿Sí o no? Voy a buscar. ¿Copiaron, chicos, o no? Profe, ¿qué la aplicación GeoGebra la vamos a tener que usar en el examen? GeoGebra, en ese caso, la recta, o sea, la que va a ser la asíntota, van a ser el cociente de los coeficientes principales, y igual a sub 0, que es el valor que está en el numerador, sobre el coeficiente principal del denominador. ¿Estamos? Y esa va a ser la asíntota horizontal. Y en el caso de que el grado del polinomio del numerador sea más grande que el grado del polinomio del denominador, no hay asíntota horizontal. Entonces, eso son las reglas que se tienen que acordar. Si el grado es menor, la asíntota es igual a 0. Si son iguales, bueno, ¿cómo la obtengo? A sub 0 sobre B sub 0. Y si el polinomio del numerador, el grado, es mayor, no vamos a tener asíntotas horizontales. Bueno, para nuestro ejemplo, ¿cómo es el grado del polinomio del numerador? ¿Cuánto vale? -2. ¿Vale? No, el grado. 1, 1. ¿Y el del denominador? 2. Ahí sí 2. 2. Entonces, bien, ahí 2, perfecto. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la asíntota horizontal? 2 igual a 0. Y igual a 0. Entonces, y igual a 0 es esto. Entonces, que justamente coincide, yo lo pongo por arriba para que se note, pero en realidad coincide con el eje X. ¿Estamos? Ahí tienen una asíntota horizontal. Esta gráfica no les voy a pedir que lo hagan, por supuesto, esto lo van a hacer con el GeoGebra. ¿Sí? Entonces se tienen que acordar cómo son las reglitas para sacar las asíntotas. Se nos pueden presentar 3 situaciones. Que el grado del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador, que sean iguales los grados, o que el del numerador sea mayor que el grado del polinomio del denominador. ¿Sí? Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo es la ecuación de la recta esa horizontal, de la asíntota. ¿Se entiende? Bueno, parece que sí. Vamos a un ejemplo y de ahí pasemos a los ejercicios. En el ejemplo, en el ejemplo, agrega una hoja. En el ejemplo, quiero que se maximice. Bueno, dice, determina dominio e intersección con los ejes. Vamos con el apartado A. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales. Reales Menos excepto 3. El menos 3, perfecto. El menos 3 no puede estar porque anula el denominador. Intersección con el eje X. Si hacemos la intersección con el eje X, el Y vale 0. ¿Estamos? Si el Y vale 0, nos queda X menos 2 sobre X más 3 igual a 0. Si ustedes tienen un cociente igual a 0, ¿quién es el que es igual a 0? El numerador. Entonces el X es igual a 2. O sea que intersecta el eje X en X igual a 2. Si hacemos la intersección con el eje Y, tenemos que el X vale 0. Entonces reemplazando en nuestra función nos queda 0 menos 2 sobre 0 más 3. Y esto nos da igual a menos 2 tercios. O sea que intersecta al eje Y en menos 2 tercios. ¿Sí? En Y en menos 2 tercios. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya hemos sacado dominio e intersección. Perfecto. Vamos al apartado B. ¿Cuál es el dominio de esa función? Si ustedes tienen x más 1 sobre x cuadrado menos 4. Todos los reales menos... menos Menos 4 y 2. el más El 4. 4 más 4. ¿Cómo? ¿Qué valores Todos anulan los el números denominador? reales excepto el más. Ahí se quedó pensando. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Repitan.
2, ¿verdad? Porque está el cuadrado, la X ahí. Claro, entonces 2 y menos 2, porque es una diferencia de cuadrado. Esto. Entonces, el 2 y el menos 2 los debemos excluir. Los debemos excluir. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya hemos sacado el dominio, la intersección. Intersección con el eje X. El Y vale 0. Entonces nos queda X más 1 sobre X cuadrado menos 4 igual a 0. Si tienen un cociente igual a 0, eso significa que el numerador es 0, por lo que X va a ser igual a menos 1. Intersecta el eje X en X igual a menos 1. Intersección con el eje Y. Entonces en ese caso el X vale 0. Si el X vale 0, nos va a quedar 0 más 1 sobre 0 al cuadrado menos 4. Ese va a ser el valor de Y. Y eso nos da menos un cuarto. O sea que intersecta el eje Y en menos un cuarto. Ya que estamos acá, volvamos al ejercicio, a ver en este ejercicio. En el ejercicio B. ¿Tiene asíntotas verticales? Sí, son justamente los valores que anulan el denominador. X igual a 2 y X igual a menos 2. Esas van a ser las asíntotas verticales para el apartado B. ¿Y tiene asíntota horizontal? ¿Tendrá asíntota horizontal? ¿Cómo es el grado del polinomio del numerador con respecto del denominador? Sí, tiene asíntota vertical, horizontal. ¿Y quién va a ser? ¿Y igual a cuánto? Estas son las verticales y la horizontal, ¿quién va a ser? ¿Y igual a cuánto? Si el Menos polinomio es 1. menor. Igual a 0, digamos, que donde X igual a menos 1, digamos. Y igual a 0. Perfecto. En el apartado A, ¿quién tiene asíntota vertical? No, ¿Cómo que no? ¿No hay valor que anule el Tiene, denominador? ¿Quién es? sí tiene. ¿Quién? ¿Quién? Menos 3. 3. Bien. ¿Y tiene asíntota horizontal? También tiene. Hay que Ajá, ¿y hacer cómo? 1 sobre 1. Ajá, bien, o sea que va a ser I igual a 1, porque el coeficiente principal de este vale 1 y el otro también vale 1, entonces me queda I igual a 1, ¿ven? Ya que estamos, vamos practicando el tema de las asíntotas, porque eso nos va a servir después, hay que marcarlas a la hora de hacer la gráfica. Para el apartado C, tienen, ¿cuál es el dominio de la función? Ustedes tienen x al cubo menos 1 sobre x a la cuarta más 4. ¿Hay algún valor de x que anule el denominador? No, No, o sea que son todos los reales. No hay ningún valor que anule el denominador, porque ningún número elevado a la cuarta me va a quedar menos 4. Ninguno. O sea que esta no tiene problema. Vamos a buscar las intersecciones. Cuando buscamos la intersección con el eje X, el Y vale 0. Entonces, voy a mover un poquito porque necesito espacio. X al cubo menos 1 es igual a 0. Por lo que nos queda X al cubo igual a 1. O sea que X vale 1. ¿Sí? Sacan raíz cúbica en ambos miembros. Intersecta el eje X en X igual a 1. Cuando vamos a hacer la intersección con el eje Y, perdón acá, con el eje Y, que es el que me está faltando, el X vale 0. Entonces reemplazando nos queda 0 al cubo más 1, menos 1, sobre 0 a la cuarta más 4. Y ese es el valor de Y. O sea que Y es igual a menos un cuarto. Intersecta el eje Y en menos un cuarto. Pregunto, ¿tendrá asíntotas? ¿Asíntotas verticales tiene? No, no tiene. No, no tiene, porque no hay ningún valor que anule al denominador. Asíntotas verticales no tiene. Y horizontales, ¿cómo es el grado del polinomio del numerador? Es 3, ¿no es cierto? Y el del denominador es 4. 4. Entonces, el grado del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Entonces, ¿tiene asíntota o no tiene asíntota? ¿Qué me dice? no Vuelvo, tiene. vuelvo a la hojita, miren, de la asíntota. Miren, vuelvo.
¿Qué pasaba cuando el grado del polinomio del numerador era menor? Teníamos la ¿Qué regla. tiene? I igual a 0, claro. I igual a 0. Entonces volvamos al ejercicio. Entonces la asíntota horizontal en este caso va a ser I igual a 0. ¿Bien? Bueno, copien y seguimos. Ya les doy la clave de la asistencia. De paso y ya seguimos. Seguimos con los ejercicios. Tienen, la clave de hoy es... ¿Qué es lo que no entendés, Ana? 1, B, L, C, H, D. Esa es la clave de la asistencia de hoy. 67. Dice, para las funciones dadas, determine analíticamente el dominio. Luego, calcula sus asíntotas, intersección con los ejes, grafícala e indica el rango de la función. Bueno, el rango para este tipo de funciones, chicos, se van a ayudar a partir de la gráfica. ¿Sí? O sea que primero ustedes, yo lo que les digo, hagan la grafiquita y una vez que tengamos la gráfica, ahí nos vamos a ayudar para poder sacar el rango. Bueno, esta es 4 sobre X. Perfecto. Apartado A, 4 sobre X. Dominio. Todos los reales menos ¿quién? ¿Qué valor se anula el denominador? El 0. El 0. Entonces lo excluimos al 0. Intersección con el eje X. ¿Tendrá? O sea, el I vale 0. Entonces tenemos 4 sobre X igual a 0. Si 4 sobre X igual a 0 es porque el numerador tiene que ser igual a 0. ¿Y el 4 es igual a 0? No, profe. No. Entonces no hay intersección. ¿Sí? O sea, no tiene intersección con el eje Y. Vamos a ver la intersección con el eje Y. Con el eje X no hay intersección. En este caso el X vale 0. ¿El 0 pertenece al dominio? No. No, el 0 no pertenece al dominio porque es justamente el valor que voy a excluir. Entonces tampoco no hay intersección. O sea, tampoco hay intersección con el eje Y. ¿Sí? No hay intersección ni con el eje X, ahí ya hacemos la aclaración, ni con el eje Y, ¿no? Con ninguno de los dos ejes. Bueno, ya hicimos la intersección. Nos está faltando la asíntota. ¿Cuál es la asíntota? Vertical. La vertical son los valores que anulan el denominador. Entonces va a ser en este caso X igual a 0. 0. Si tiene asíntota horizontal, ¿qué grado tiene el polinomio del numerador? ¿Y qué grado tiene el polinomio del denominador? Eso es lo que me ayuda. El grado del numerador es 0 y el grado del polinomio del denominador es 1. Es menor, el del numerador es menor que el del denominador. Entonces tiene como asíntota I igual a... Igual a 0. Eso, I igual a 0. Perfecto, o sea que los ejes en este caso son las asíntotas, tanto el eje X como el eje Y. Bueno, esta es una de las hipérbolas que es bien fácil de dibujar. Entonces yo les voy a sugerir, vamos a hacer una tablita de valores para dibujar, y de ahí lo van a chequear ustedes con el GeoGebra. ¿Vamos? Bueno, ¿qué valores les voy a dar? Hacen una tablita de valores, supongamos, esto por supuesto un poco más prolijo. Ustedes tienen X y ustedes acá van a tener Y igual a 4 sobre X. Entonces acá tienen, vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por supuesto que ustedes tienen que ser pícaros
y darles valores convenientes. ¿Estamos? No cualquier valor. Bueno, acá nosotros tenemos en cuenta que tenemos la asíntota. Eso significa, cuando ustedes tienen la asíntota vertical x igual a 0, yo lo voy a pintar con rojo para que se marque, para que ustedes la... Es esto, es justamente coincide con el eje y. Ahí, digamos, es como que lo estoy pintando por arriba del eje. Por eso he dicho, bueno, lo voy a hacer con otro color. Ahí tienen la asíntota vertical. Y igual a 0 es la asíntota horizontal. Lo marcan, lo puntean. Bien, ahí tienen. Bueno, para hacer la gráfica le vamos a dar el valor menos 4, le vamos a dar el valor menos 2, menos 1, 1, 2, 4. Miren, si vale menos 4 el x, el y vale 1. Cuando el x vale menos 4, vale menos 1. Si el x vale menos 2, el y va a valer menos 2. Reemplazo acá en el valor de x, ¿no? Si vale menos 1, nos queda menos 4. Entonces, cuando el x vale menos 4, si esto es menos 1, tenemos este puntito. Este es menos 4. Cuando vale menos 2, menos 2. Ahí. Un poquito más abajo. Menos 2. Cuando vale menos 1, acá tenemos menos 3 y acá menos 4. Tenemos ese puntito. La gráfica, para la parte negativa, hace así. A las asíntotas, la gráfica se va pegando tanto a los ejes, pero nunca los toca, nunca los corta. Y para la parte positiva les va a quedar 4 sobre 1, 4, 4 sobre 2, 2, 4 sobre 4, 1. Entonces, cuando el x vale 1, toma el valor 4. Tienen el puntito este. Cuando x vale 2, tienen el 2. Cuando vale 4, tienen el 1. Hace así la gráfica. Así. Básicamente un espejo de lo que sería lo negativo. Esto es simétrico respecto al origen. En este caso, esta, ¿no? Bueno, ahí, esa es la gráfica. ¿Se animan a hacerlo con el GeoGebra? ¿Tienen el GeoGebra en el celular o no? Yo sí. Bueno, a ver, hacerlo en el GeoGebra. Para que ya vayan practicando. Es la idea. Les da así. La asíntota, la gráfica se acerca tanto a los ejes, tanto al eje X como al eje Y, pero nunca lo toca. Nunca lo toca. Nunca lo va a intersectar. Y eso quiere decir, cuando yo les hablo de que tiene que coincidir lo que hago analíticamente con mi gráfico. ¿Te sale en el gráfico en el GeoGebra? ¿Lo copiaron? Vamos al ejercicio. Por eso dice verifica con el GeoGebra. Vamos al apartado E. F de X igual a menos 2X menos 4 sobre X. Apartado E. ¿Cómo? Que así me sale. Ah, perfecto. 2X menos 4, porque así ya van practicando. 2X menos 4 sobre X. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos 0. Todos Todos los los reales se cero. Que exactamente, todos los reales menos el 0. Bien. Perdón, antes que sigamos. También nos pedían el rango, acá lo voy a anotar. De la gráfica podemos sacar el rango. ¿Cuál es el rango de esta función? ¿Qué valores toma la variable independiente? Esto tengan en cuenta que la gráfica sigue. De menos infinito a más infinito. Ajá, pero hay un valor que no lo toma. Es el tercero. Se ¿Cómo? puede ser. Claro, entonces va a ser todos los reales menos el 0. Es justamente el valor de la asíntota horizontal. Es el 0.
Bien, 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 bien. Antes que sigamos avanzando, porque si no después me voy a olvidar del tema del rango. Vamos con las intersecciones. Intersección con el eje X. Cuando hacemos la intersección con el eje X, el I vale 0. El I vale 0. Entonces nos queda menos 2x menos 4 sobre x igual a 0. Entonces eso significa que el numerador va a ser 0. Menos 2x menos 4 igual a 0. Entonces suprimen acá el paréntesis, nos va a quedar menos 2x más 4 igual a 0. Menos 2x igual a menos 4, o sea que x igual a 2. Intersecta el eje x en x igual a 2. Perfecto. Está bien lo que me dictaron. Vamos con la intersección con el eje y. Si hacemos la intersección con el eje y, el x vale 0. ¿El 0 pertenece al dominio? Ahí es donde tienen que tener cuidado. ¿Pertenece al dominio? No, no pertenece. No pertenece al dominio. ¿Y qué pasa si no pertenece al dominio? Entonces, si no pertenece al dominio, no hay intersección. Por supuesto que estamos hablando con el eje y. ¿Estamos? No hay intersección con el eje y. Perfecto. Bien. Vamos a ver las asíntotas, el tema de las asíntotas. ¿Tiene asíntota vertical? ¿Hay valores donde se anula el denominador? Sí. ¿Quién? X igual a 0. ¿Hay asíntota horizontal? El grado del Sí. polinomio, del numerador coincide con el grado del polinomio del denominador. Entonces, ¿cuánto vale esa asíntota? ¿Cómo la calculo? 1 sobre 1 era verdad. Quedaba de 1. No, pero ¿cuánto vale el coeficiente principal acá, en este caso? Es 2 sobre 1. 2. Ojo, con el tema del Menos signo. 2. Menos 2 sobre 1. Eso. Menos 2 sobre 1. Porque ustedes no tengan en cuenta que está precedido de un signo menos. Entonces ese signo menos o se hace cargo el numerador o se hace cargo el denominador de ese signo. Pero está delante de toda la expresión. ¿Sí? Entonces, la asíntota en este caso es menos 2. ¿Bien? Bueno, quiero que lo grafiquen con el GeoGebra. No me va a quedar otro. Quiero que lo hagan con el GeoGebra. Yo, mientras tanto, yo también lo voy a hacer con el GeoGebra y ahí está. Voy dibujando yo las asíntotas. Esto es X, esto es Y. Y dijimos X igual a 0. X igual a 0 es justamente el eje Y. Lo remarca. Y después tienen Y igual a menos 2. Asíntota horizontal, menos 2. Ahí tienen las asíntotas. Lo corta el eje X en 2, dice. Yo sé que lo va a cortar ahí. Esto es 1, esto es 2. Ahí lo va a cortar. Bueno, yo lo miro, lo hago con el GeoGebra también. A mi gráfica. Ponen f de x. O pueden poner y, si quieren. F, abro paréntesis, x igual. Pongo el signo menos. Adelante de la expresión, abro un paréntesis, pongo 2 por x menos 4, y eso, salgo afuera el paréntesis, pongo el dividido en x. Le doy enter y me hace la gráfica. Y la gráfica hace así. La gráfica hace así. Hace así. Y aquí cuando lo corta, hace así. 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 ¿Así les ha dado? Sí, no. Parecido. Sí, profe. Así les da. Bien. Bien, perfecto. De la gráfica vamos a sacar el rango, que es lo que me está faltando.
¿Cuánto vale el rango de la función? Todos los reales menos ¿quién? Hay un El valor que cero. faltó. No. ¿Qué valor de El i no menos 2. toma? El menos 2. Este valor no toma. Menos 2. Es justamente lo que yo les dije. Es el valor de la asíntota horizontal. ¿Sí? Es el de la horizontal. Bien. ¿Alguna duda? Parece que vamos bien. Entonces podemos seguir avanzando con los ejercicios. Vamos con el ejercicio, el apartado F, es el otro de los designados. El f de x igual a 2x menos 2 sobre x cuadrado menos x. ¿Cuál es el dominio de la función? Es lo primero que van a escribir. Entonces ahí el x cuadrado menos x lo igualan a 0 para saber en qué valores se anula. Saco factor común x, me queda x por x menos 1. Entonces son todos los reales menos el 0 y el 1, porque son los valores que al factoriarlo yo lo veo clarito que en 0 se anula y en 1. Entonces esos valores son donde se anula el denominador. Bueno, sacamos el dominio, vamos a ver la intersección. Si hacemos la intersección con el eje x, el y vale 0. Si el y vale 0, nos queda 2x menos 2 sobre x cuadrado menos x. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, eso significa que el 2x menos 2, que el numerador es 0. Por lo que si ustedes despejan, nos va a quedar x igual a 1. O sea que intersecta el eje x en x igual a 1. ¿Estamos ahí? Vamos a ver la intersección con el eje y. Si tenemos la intersección con el eje y, el x vale 0. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por 0 menos 2. Perdón, no, estaba haciendo ya cualquier cosa. El 0, ¿pertenece al dominio de la función? No. No. No, entonces el 0 no pertenece al dominio de la función. Si no pertenece, eso significa que no hay intersección. Ahí cuando estaba por reemplazar en el denominador, ahí me di cuenta. No hay intersección con el eje y. No lo corto. ¿Hay asíntotas? Asíntota vertical. ¿Tiene? Sí. Es x igual a 0 y x igual a 1. Son las asíntotas verticales. Asíntota horizontal. El grado del polinomio del numerador es 1 y el del denominador es 2. Entonces es menor. Entonces la ecuación y igual a 0 es la asíntota horizontal. Así era, ¿no? Cuando era menor. ¿Sí o no? ¿O hace falta que volvamos a ver la fórmula? Bueno, la gráfica, ¿de dónde lo van a sacar? Se van a ayudar con el GeoGebra. Hagan la grafiquita y yo instalo acá el sistema. Esto es X, esto es Y, punteo, X igual a 0. X igual a 1. ¿Sí? Lo puntean. Y después tienen Y igual a 0. Puntean el eje X. ¿Estamos? Bueno, y vamos a hacer la gráfica. 2x menos 2 sobre x cuadrado menos x. Dos x menos 2 sobre x cuadrado menos x. Le damos enter y hace la gráfica.
Ahí ojo con la asíntota. Tienen la gráfica así. Así. Y la otra es así. Si ustedes le hacen zoom, ahí se ve clarito que en 1 tiene la asíntota, que se aproxima tanto a 1, pero entre 0 y 1 ahí no tienen gráfica. Bueno, pregunta. ¿Cuál es el rango de la función? Todo lo real excepto el 0. Claro, todos los reales, excepto el 0. ¿Por qué? Porque es el valor de la asíntota horizontal. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? A ver. No, profe. Bien. Vamos, nos queda un apartado. Nos queda el apartado G. El G, la función, ese no lo van a graficar y ya les voy a explicar por qué. El G ustedes tienen f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, más 2. Entonces, si yo lo miro, el dominio de esa función son todos los reales menos el menos 2. Este no lo van a graficar, porque si ustedes lo grafican en el GeoGebra hace esto. X menos 4, x cuadrado menos 4 sobre x más 2, lo hace así. Lo factorea, x más 2 por x menos 2 sobre x más 2. Y entonces agarra y simplifica. Y le dibujo una recta, x menos 2. Así que esta gráfica no la vamos a hacer. ¿Vamos? Porque si ustedes lo dibujan, ponen x cuadrado sobre 4. X cuadrado menos 4 sobre x más 2. Les dibuja la recta x menos 2, porque GeoGebra lo simplifica. ¿Estamos? Entonces esa no vamos a hacer el gráfico. Vamos a buscar las intersecciones. Intersección con el eje X. El Y tiene que valer 0. Entonces nos queda 0 al cuadrado menos 4. Perdón, no el X. Estoy haciendo acá al revés. X cuadrado menos 4 sobre X más 2 igual a 0. Eso significa que el numerador x cuadrado menos 4 es igual a 0. O sea que x cuadrado es igual a 4. Por lo que x es igual a más menos 2. Y ahí tienen, es decir, intersecta al eje x en más menos 2. Y cuando vamos a hacer la intersección con el eje y, el x vale 0. ¿El 0 pertenece al dominio? ¿Está en el dominio, chicos, el eje? ¿El 0? ¿X igual a 0? Sí. Entonces sí podemos calcular. Nos va a quedar 0 al cuadrado menos 4 sobre 0 más 2. Y ese es el valor de y. Entonces eso nos va a quedar menos 4 dividido en 2 menos 2. Y igual a menos 2. Trabajando. Entonces intersecta el eje y en menos 2. ¿Sí? En menos 2. ¿Qué otra cosa? Asíntotas. La asíntota vertical va a ser x igual a menos 2. X igual a menos 2 es una asíntota vertical. ¿Tiene asíntotas horizontales? El grado del numerador es más grande que el grado del denominador. Entonces, ¿tiene asíntotas horizontales? No, no tiene. No tiene. En ese caso, no tiene. ¿Sí? No tiene asíntota, porque ustedes tenían que cuando el grado del polinomio del numerador era mayor que el grado del polinomio del denominador, entonces no tiene asíntotas horizontales. ¿Sí? Era igual a 0 cuando el grado del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. ¿Estamos? En ese caso, sí. Bueno, la gráfica de esta no la vamos a hacer porque, como les digo, el GeoGebra les va a dibujar una recta.
Después ustedes hagan el intento y ya van a ver. No les da la racional. Bueno, vamos. ¿Copiaron? Vamos al 68. Ah, me dice, y el rango, tienes razón. Pasa que el rango no lo voy a sacar porque no he dibujado. ¿Estamos? Entonces, no, ese va a quedar pendiente. No lo voy a sacar. Bien. Pero está bien lo que me pregunta. Tienes razón, no hemos sacado el rango. Bueno, a partir de la gráfica, dice, escribe la expresión de la función de la gráfica, dominio y rango. Bueno, miren. Voy a empezar a construir. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el rango de la función? Dícteme. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales. Todo real excepto el -8. Menos 8, que es una asíntota vertical y está punteada ahí con rojo. Perfecto. O sea que tiene una asíntota vertical, que es la ecuación x igual a menos 8. Bien. ¿Cuál es el rango? Todos los Todos reales. los reales excepto el 1. El 1. Perfecto. O sea que tiene una asíntota horizontal y es igual a 1. Bien, bien ahí. Bueno, entonces, ¿qué forma va a tener la expresión si yo tengo que menos 8 es una asíntota vertical? ¿Cómo va a ser el denominador? ¿Cómo va a ser el denominador? ¿Cómo va a ser el denominador? Justamente los valores de las asíntotas verticales son los valores donde se anula el denominador. Y si se anula el menos 8, ¿cómo va a ser? 8. Eso, x más X más 8. 8. Sí, así, perfecto. X más 8. Porque el menos 8 es donde se anula el denominador. Bien. Eso sacamos de la información de la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es y igual a 1. Y igual a 1. ¿Eso qué significa? Si tenemos y igual, si era igual a 0 era porque el polinomio del numerador, su grado, era menor que el del denominador. Pero si nos da igual a 1 es porque los grados, ¿cómo son? ¿Cómo son? Iguales. Iguales, perfecto, iguales. Pero si son iguales, entonces quiere decir que el del numerador tiene que tener grado 1. Y los coeficientes, para que me dé 1, porque acuérdense que hacíamos a sub 0, para sacar la asíntota, perdón, acá voy a escribir, para sacar la asíntota horizontal, hacíamos a sub 0 sobre b sub 0. Y esto me da 1. ¿Cuándo me va a dar 1? Cuando el a sub 0 y el b sub 0 son iguales. Pero ya el del denominador vale 1. Entonces, el a sub 0, ¿cuánto va a valer? 1. ¿Cuánto vale? 1. Perfecto, o sea que va a ser 1 por x. Bien, vamos hasta ahí, vamos bien entonces. Yo lo escribo para que se den cuenta eso. 1 por x. ¿Y será eso? Y acá ustedes fíjense. Acá intersecta los ejes, pero este valor no me sirve y el que este me sirve. Miren, intersecta al eje x, no, al eje x en menos 2. ¿Y qué quiere decir cuando intersecta el eje x? Cuando intersectaba el La eje parte x. del numerador es igual a 0, digamos. Ajá, y entonces para que el numerador sea igual a 0, entonces ¿qué tendría que X va a ser? ser igual a menos 2. O sea que x va a ser igual a menos 2. Entonces, ¿yo qué tendría que poner en el numerador? X menos 2. Porque si X me menos dices 2. x va a ser igual a menos 2, entonces va a ser x más 2 igual a 0. Y es de esa manera que obtuve la intersección. Entonces, x más 2 es el que va en el numerador. X más 2. ¿Se dan cuenta?
Bien, 2, está bien. ¿Pero entienden eso del X más 2? ¿Por qué? Porque ustedes, si yo me fijo, tengo la intersección con el eje X. Entonces, para eso el Y se hizo 0. ¿Y dónde lo intersecta? En X igual a menos 2. Bueno, el menos 2 que está restando pasa sumando. Entonces me queda X más 2 igual a 0. Entonces, eso significa que eso es lo que va en el numerador, X más 2. Bueno, y ahí el 1, si quieren, lo borramos, pero era simplemente para que entiendan por qué valían 1. Y ahí tienen la expresión. Es. Porque a partir de la gráfica hemos construido la función racional. A partir de la gráfica obtengo la información que yo quiero, que necesito para reconstruir. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Alguna? ¿No? Bien. ¿Me dicen sí? No, perfecto. Cambio pantalla. El 69. No, es una tontera. Después, si tengo tiempo, se lo explico, pero es una tontera. No vale la pena. Vamos al 70. Dada la función, este sí me parece más interesante porque lo tenemos que reconstruir. Dice, dada la función f de x igual a a por x más b sobre cx más d. Y sean los casos. Y el 1, vamos a hacer nosotros. La gráfica de la función pasa por el punto menos 1, 3. Tiene asíntota vertical en x igual a menos 2. Y tiene asíntota horizontal en y igual a 2. Y además, el d vale 5. ¿Qué se solicita? Que encontremos la expresión de la función, que demos su dominio, su gráfico y su rango. Bueno, el gráfico nos va a ayudar con el GeoGebra. ¿Estamos? Con el GeoGebra lo vamos a hacer. Bueno, anotemos la información que nos da. Pasa por el punto P que tiene coordenadas menos 1, 3. ¿Sí? Esto pertenece a la gráfica. Si pertenece a la gráfica, quiere decir que va a verificar la ecuación. Tiene una asíntota vertical que es de ecuación x igual a menos 2. Tiene una asíntota horizontal en y igual a menos 2. Igual a 2, perdón. Y además, el d vale 5. Como ya me dan el d, nuestra función que estamos buscando es a por x más b sobre cx más d. Entonces yo tengo que determinar los valores de a, de b, c y d. Ya me dan el valor de d. Entonces lo primero que voy a usar, como ya me dan el valor de d, vengo a la función acá y lo reemplazo. Entonces la función nos queda así. F de x igual a a por x más b sobre cx más d, que en este caso vale 5. ¿Ven cómo la vamos construyendo? Hemos usado este dato nada más. Bueno, nosotros tenemos como información de que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Si tenemos la asíntota vertical en x igual a menos 2, quiere decir que ese es un valor que está excluido del denominador, del dominio, que es el valor que anula el denominador. Porque justamente las asíntotas verticales son los valores de x que anulan el denominador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el x vale menos 2, c por x más 5 va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque son los donde tiene la asíntota vertical, son los valores donde se anula el denominador. ¿Sí? Porque así podemos determinar las verticales. Bueno, entonces, pero x, ¿cuánto vale? Menos 2. Entonces reemplazo c por menos 2 más 5 igual a 0. Entonces acá nos queda, despejamos el c de acá y nos va a quedar menos 2 por c igual a menos 5. Entonces el c, este menos 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos va a quedar 5 medios. Entonces, ya tenemos el valor de c, tenemos el valor de d, reemplazamos en la función. La función va tomando esta forma. F de x igual a a por x más b sobre 5 medios de x más 5. ¿Estamos?
Bueno, vamos al tema de la asíntota horizontal. ¿Qué significaba la asíntota horizontal? Porque en este caso nos da i igual a 2. Si nos da igual a un número que no es 0, eso significa que el grado de los polinomios son iguales. ¿Cómo que son iguales? ¿No es así? Y para obtener esa asíntota horizontal, ¿qué hicimos? Hicimos el coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador, que en este caso, yo voy a poner los valores acá, que en este caso es a, y en el otro, en el denominador, es 5 medios. ¿No es así? Porque cuando ustedes tenían que los grados de los polinomios eran iguales, para sacar la ecuación de la asíntota, hacían a sub 0 sobre b sub 0. ¿Se acuerdan eso? En este caso tengo a sobre c, pero c ¿cuánto vale? 5 medios. Y bueno, entonces trabajando con esta parte de la igualdad, voy a sacar cuánto vale a. ¿Sí? De ahí voy a sacar cuánto vale a. Estoy usando toda la información que me han dado. Entonces me queda que a es igual a 2 por este 5 medios que está dividiendo, pasa multiplicando por 5 medios. El 2 se cancela, entonces me queda que a vale 5. A ver, ¿qué me están diciendo en el chat? ¿Por qué 9 medios? ¿Por qué 9 medios, Augusto? ¿Por qué 9 medios? Ah, no, perdón, pero bien, perfecto, te equivocaba bien el cálculo. Entonces, la forma de la función va tomando esta, mira. Es a, que en este caso vale 5, por x más b, sobre 5 medios de x más 5. Bueno, ¿quién me está faltando determinar? El valor de b. ¿Hay alguna condición que no haya usado? ¿Hay alguna condición que no haya usado? Este me está faltando calcular. Sí. ¿Cuál? El del punto. Que nosotros tenemos un punto por el cual pasa la gráfica, que es el menos 1, 3. Bueno, hagamos. Nos está faltando eso para determinar b. Nosotros tenemos que el punto, ¿dónde está el lápiz? Acá. Que el punto menos 1, 3 pertenece a la gráfica. Si pertenece a la gráfica de la función, verifica la ecuación. Entonces, cuando el x toma el valor menos 1, el y toma el valor 3. Entonces nos queda 5 por menos 1 más b sobre 5 medios por menos 1 más 5 es igual a 3. Bueno, hay que trabajar algebraicamente y encontrar el valor de b. Hay que despejarlo. ¿Cuánto es menos 5 medios más 5? Lo que tenemos acá en el denominador, ¿cuánto es? Acá me queda, en el numerador me queda menos 5 más b sobre menos 5 medios más 5. Me hacen pensar ustedes. Más 5, 5 por 2, 10. Me da 5 medios, ¿no es así? Corríjame si me equivoco, ¿no? Me da 5 medios. Bueno, ese 5 medios que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces nos queda menos 5 más b igual a 3 por 5 medios. Entonces me queda menos 5 más b igual a 15 medios. El 5 que está restando pasa sumando 15 medios más 5. 5 por 2, 10. Entonces me queda 25 medios. Entonces, la función es 5x más 25 medios sobre 5 medios de x más 5. El dominio de esta función, como nosotros ya sabíamos, tenía una asíntota en x igual a menos 2, son todos los reales menos el menos 2, porque en el menos 2 se anula el denominador, no se olviden.
Y bueno, habría que graficarlo. ¿Lo hacen en el GeoGebra, chicos? Por favor. ¿Lo hacen en el GeoGebra? Yo también estoy haciéndolo, ¿no? (5x más 25 medio). Más 5. Yo voy a hacer, miren, esto es y, x. Nosotros teníamos en x igual a menos 2, menos 1, menos 2. Tenemos una asíntota vertical. Acá en menos 2 tenemos la asíntota vertical. Después teníamos en y igual a 2 una asíntota horizontal. Y la gráfica hace así. En 2,5, si esto es 3, acá lo corta. Hace así. Esta es la asíntota. O sea que esto hace así. Y la otra parte, hace así. Esta. Así. ¿Así le ha salido la gráfica, chicos? Acá. No te escucho. Que a mí me salió parecida. Sí, hacerle zoom. Sí, hacerle el zoom y va a ver que es la misma, ¿no? Hacer el zoom, ahí, ahí tienen el punto menos. ¿Era 1 menos 3? Ah, no, menos 1, 3, perdón. Ahí está, perdón, lo marco bien. No era este. Cuando el x vale 1, acá tenemos el valor 3. Este. Es el punto que nos habían dado como información del gráfico. Bien, ese es el gráfico. A partir de ahí voy a sacar el rango. ¿Cuál es el rango de la función? Todos los reales menos ¿quién? ¿Qué valor de i no tomo? 2. 2. 2. Bien. Bueno, y ahí tienen todo lo que nos pedía el ejercicio. Bien, ahí yo también, listo. Bueno, ¿alguna duda? Este estaba lindo para determinar el valor de A, de B, de C y de D. Bien completito, porque hay que razonar. ¿Qué quiere decir que me dé la asíntota vertical? Quiere decir que son los valores que anulan, los valores de X que anulan el denominador. O sea que son los puntos que no están en el dominio. ¿Qué quiere decir que me da la asíntota horizontal igual a un número, que no es 0? Bueno, entonces quiere decir que los grados del polinomio del numerador es igual al denominador. Y hago ese cociente entre los coeficientes principales para poder ver la asíntota horizontal. Si el punto pertenece a la gráfica, quiere decir que debe verificar su ecuación. Y así, toda esa información hemos sacado del gráfico. Perdón, del gráfico de razonando, para poder obtener la función y obtener los valores de B, de A, B, C y D. Bien. Siempre el gráfico, cuando ustedes tienen asíntota, el gráfico se pega tanto a la asíntota, pero nunca la corta, ¿no? Nunca la toca.
Y eso lo pueden observar ahí en el GeoGebra. Esto se va a ir aproximando tanto a la asíntota, pero nunca la toca. Bien, ¿copiaron, chicos? Hace falta que mueva la pantalla, que vuelva un poco más. ¿Lo copiaron? Bueno, vamos al ejercicio 71. En el 71 es de irracionales. Para las irracionales también, funciones irracionales, lo van a dibujar con el GeoGebra. Los van a dibujar con el GeoGebra. Vamos con el apartado C. Dice, para las funciones dadas, determina la intersección con los ejes, grafica, les indica dominio y rango. Finalmente, grafica con el GeoGebra en un mismo sistema de ejes coordenados. Verifica el dominio indicado, determinándolo analíticamente. Vamos con el B primero. Ustedes tienen f de x igual a 3 por la raíz cuadrada de 2x menos 1, más 2. Bueno, en ese caso, tenemos que determinar el dominio. Para que la función irracional esté bien definida, como tienen una raíz cuadrada, el 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y nos queda una inecuación. Por lo que 2x tiene que ser mayor o igual que 1. El 1 que está restando pasa sumando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. X va a ser mayor o igual que 1/2. Entonces, el dominio, de ahí lo sacamos. El dominio de la función va a ser desde 1/2 hasta infinito. ¿Sí? Porque son los mayores o iguales que 1/2. Bueno, vamos a sacar la intersección con los ejes. Sí, bueno, saquemos la intersección. La intersección con el eje X. Con el eje Y primero. Con el eje Y. Si sacamos la intersección con el eje Y, el X vale 0. Pregunto, ¿el 0 pertenece al dominio de la función? ¿Está en el dominio? No, no está. No está. Entonces, como el 0 no pertenece al dominio de la función, no hay intersección con el eje Y. ¿Estamos? Bueno. La intersección con el eje X. El Y tiene que valer 0. Y nos queda, si el Y vale 0, nos va a quedar 3 por la raíz cuadrada de 2x menos 1 más 2 igual a 0. Y entonces si yo despejo me queda 3 por 2x menos 1 igual a menos 2. Y hoy día yo he seguido y paso de largo y no me di cuenta de un detalle. Miren, ustedes acá tienen un producto en el primer miembro. 3 por la raíz cuadrada de 2x menos 1. Cuando ustedes resuelven ese producto, ¿qué número les va a dar? Un número ¿cómo? Este producto, ¿cómo les va a dar siempre? Un número que va a ser mayor o igual que 0. ¿No es así? Siempre que cuando ustedes resuelvan ese producto, o sea, el X va a tomar un valor que esté en su dominio, que va a ser desde un medio a infinito. Entonces, cuando ustedes reemplacen ese valor de X y calculen esa raíz cuadrada nos da un número positivo, multiplicado por 3, o salvo que puede ser 0 cuando vale un medio, pero ese producto siempre va a ser una cantidad mayor o igual que 0. Y en el segundo miembro, si ustedes se fijan, tengo una cantidad negativa. Entonces, ¿qué situación tengo? Tengo un absurdo matemático. Eso no se cumple. Entonces, si llego a ese absurdo, eso significa que no hay intersección con el eje X. Bueno, ustedes tienen el GeoGebra ahí. Hagan la gráfica. Hagan la gráfica, chicos.
Bien, ¿hicieron la gráfica, chicos? Sí. Bueno, ¿y cómo les da? Cuéntenme. Hablen. Yo los escucho. Les da una cosa así. Bien pegadita acá. Sí, profe. Bien, esa es la gráfica. En realidad, cuando ustedes cuando tienen raíz cuadrada de x, la gráfica es esta, chicos. Y eso cuando vean las traslaciones y en análisis 1, la gráfica es esta. Y cuando ustedes, si a esa raíz de x le suman 2, por ejemplo, la trasladan 2 unidades al gráfico hacia arriba, que es lo que ha pasado acá. Entonces arranca desde 2, así. ¿Sí? Arranca desde 2 en realidad. Pero acá, ¿qué pasa? Que al estar multiplicado por ese 3, hace que lo corre un poquito y no lo intersecta, no lo toca al eje Y. Por eso que no nos da ni intersección con el eje X ni con Y. Vieron que ninguno de los dos ejes intersecta. Bueno, vamos al otro apartado, que es el que me queda. Ya les digo cuál es. Raíz cuadrada de 2x más 2. El apartado C. Raíz cuadrada. ¿Qué nos pedía algo más? Dominio y Sí, rango. y el rango de eso, Ah, bueno, eso es. ¿cómo sería el rango? Sería de 2 a infinito. No, tendría que sacar este valor, sí. Tendría que sacar ese valor que es 2, ¿no es así? Sí, desde 2 arranca el gráfico. Fíjense ahí en el GeoGebra, desde el 2. El gráfico lo tienen desde el 2. Desde el 2 a infinito. ¿Dónde es el lápiz? Acá. Quería borrar eso. El gráfico los ayuda para sacar el rango. El rango en ese caso va desde 2 hasta infinito. Y es razonable. Sí, está bien, me estaban preguntando el rango. Y es razonable porque ustedes siempre que tengan una raíz cuadrada, su resultado es positivo. Multiplicado por 3, el resultado sigue siendo positivo. Y sumándole el 2, sigue siendo positivo. Y empieza desde 2. Desde 2 en adelante. Es así como lo razono, está bien. Desde 2 a infinito. Bien, vamos con el apartado C. 2x más 2, para que esté definida esa raíz, 2x más 2 tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0, porque si no, no va a estar definida la raíz cuadrada. Entonces, 2x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Entonces, si despejamos de acá, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Entonces, el dominio de la función, de esa función irracional, va a ser desde menos 1 hasta infinito. Desde menos 1 a infinito. Bueno, una vez que saco el dominio, vamos a ver las intersecciones. Veamos la intersección. La intersección con el eje X. Si tenemos intersección con el eje X, el Y vale 0. Si el Y vale 0, nos queda la raíz cuadrada de 2x más 2 igual a 0. Y bueno, y despejo la raíz cuadrada. Eso significa que el radicando 2x más 2 tiene que ser igual a 0. Por lo que, si ustedes despejan, x va a ser igual a menos 2 dividido en 2, menos 1. Bien, intersecta el eje X en menos 1.
Bien, y es donde empieza va a empezar la... Sí, queremos ver en el valor 1, menos 1 está bien, pertenece al dominio. Vamos a la intersección con el eje Y. Cuando vamos con la intersección con el eje Y, el X vale 0. ¿El 0 está en el dominio, chicos? ¿Está definida la función ahí? ¿Está en el intervalo menos 1 infinito? Sí, profe. Sí. Bien, entonces reemplazo. Me va a quedar 2 por 0 más 2 igual a Y. Y bueno, entonces resolviendo esto me queda que Y es igual a raíz de 2. O sea que intersecta el eje Y en raíz de 2. Y bueno, ¿qué otra cosa nos pedían? El gráfico, ¿no? Bueno, vamos con el GeoGebra. Con el GeoGebra ustedes, yo voy poniendo acá el sistema. Esto es X, esto es Y, corta al X en menos 1, esto es menos 2. Bueno, entonces nosotros dijimos que lo corta acá, esto es 1, esto es 2, 2, 3, esto más o menos por acá anda raíz de 2. Yo como ya la hice la gráfica, esto es así. Así es la gráfica, chicos. De todas maneras quiero que la hagan, ¿no? Quiero que la hagan ahora. Bien, y ahí me están diciendo el rango, sí. El rango, ¿desde dónde sería? Desde 0 hasta infinito. Bien, desde 0 hasta infinito. Bien, eso es todo. No nos pedían nada más, ¿no?